Buenas noches, profesor. Me llamo Jorge. Le voy a presentar los temas que vimos en clase, lo que fue molaridad, molalidad, normalidad, porcentaje masa-masa, entre otros. Empezamos con molaridad. Molaridad se representa con una M mayúscula, la cual nos dice y nos expresa que el número de moles, que son los números de moles disueltos en un litro de solución. De este lado puse la fórmula general con la que vamos a calcular nuestros moles y un pequeño ejemplo de lo que es y cómo resolverlo. En el ejemplo nos dice que cuál es la molaridad de una solución con 125 gramos de ácido sulfúrico en 500 mililitros de agua. El primer paso es calcular el peso del soluto, que en este caso es el ácido sulfúrico. Seguido de ello vamos a calcular el volumen. Para sí mismo, ya que antes que nada en la fórmula general tenemos que, para poder sacar la molaridad, tenemos que dividir los gramos del soluto con el peso molecular del soluto con los litros de solución. Entonces, para saber esto tenemos que calcular su volumen, que en este caso el peso del soluto, que es el ácido sulfúrico, son de 98 gramos sobre mol. Entonces, al calcular su volumen, nos están diciendo que son 125 gramos de ácido sulfúrico. Eso lo vamos a dividir entre su densidad, que su densidad, como dice, es de 1.83 gramos sobre mol. Eso nos va a dar como resultado 68.30 mililitros. De ahí vamos a sumar el volumen del soluto y la solución, que en este caso fueron los 68.30 mililitros más los 500 mililitros de agua. Como resultado nos da 568.30 mililitros, pero a ello lo tenemos que dividir entre 1000 porque estamos hablando de litros. Una vez hecho esto, nos da como resultado 0.568 litros. Sí, así es. De ahí, como paso final, vamos a dividir todo, que en este caso nos va a decir que molaridad va a ser igual a 125 gramos entre 98 gramos sobre mol entre 0.568 mol. Lo que nos va a dar como resultado que molaridad va a ser igual a 2.4 mol sobre litro. Seguimos con molaridad. Molaridad nos dice y nos describen que es la concentración de una solución en la cual el número de moles disueltos en un kilogramo de solvente, perdón. Decimos que molaridad se representa con una M minúscula. Entonces, molaridad va a ser igual a los gramos del soluto entre el peso molecular del soluto por el kilogramo de solvente. En este caso, para poder resolver esto, primero tenemos que multiplicar el peso molecular del soluto por el kilogramo del solvente, para de ahí poder sacar nuestros gramos del soluto sobre lo restante. En este caso el ejemplo va a ser cuál es la molaridad de una solución que contiene 5 mililitros de ácido clorhídrico disueltos en 150 mililitros de agua. Para ello primero calcularemos la densidad y el volumen, y los mililitros los vamos a convertir a gramos. Para ello usted nos había comentado y sabemos que el H2O, o conocido como el agua, su densidad es de 1 gramo sobre mililitro. Entonces al pasarlo a gramos va a seguir siendo lo mismo. En este caso 150 mililitros van a pasar a 150 gramos. Una vez dicho esto, vamos a calcular la densidad y el volumen. Antes que nada tenemos que tomar en cuenta que la densidad del ácido clorhídrico es de 1.18 gramos sobre mol. Sí, después de dicho esto, vamos a comenzar. Para calcular nuestra molaridad vamos a multiplicar 1.18 gramos sobre mol por 5 mililitros, lo cual nos va a dar como 9.5 gramos. De ahí calcularemos el peso molecular del ácido clorhídrico. En este caso se conforma por hidrógeno y cloro. Entonces sabemos que hidrógeno es igual a 1 su peso molecular, entonces es 1 gramo sobre mol. Y sabemos que el cloro son 35 gramos sobre mol. Esta suma nos da como 36 gramos sobre mol. Dicho esto, vamos a pasar a la fórmula y poder completarla. Decimos
¿Qué molalidad va a ser igual a 5.9 entre 36 por 0.15 kilogramos? Porque acuérdense que tenemos que, para hacer esto tenemos que pasarlo a kilogramos. Entonces, primero se pasa el 5.9 del otro lado y luego vamos a multiplicarlo de abajo para que nos quede el resultado y poder sacar nuestra división. Son 36 por 0.15 kilogramos, que nos va a dar como resultado 5.4. Los kilogramos los pasamos de este lado y ahora vamos a hacer 5.9 entre 5.4, lo cual como resultado nos va a dar a 1.09 kilogramos sobre mol. Y así es como calcularíamos nuestra molalidad. Seguimos con normalidad, que esta se representa con una n. Eso nos dice que definimos la relación, se define la relación entre los equivalentes de una sustancia y los litros de una solución. En este caso, tengo mi conjunto de las tres cosas que vamos a utilizar para poder sacar al final nuestra normalidad. La fórmula general de normalidad nos dice que va a ser la masa sobre el peso molecular, sobre el número de hidroxilos y sobre los litros de solución, lo cual nos va a dar nuestro resultado. En ejemplo, que es el siguiente, dice que cuál es la normalidad de una solución en 25 gramos de hidróxido de sodio, disueltos en 250 mililitros de agua. Para ello vamos a empezar rápidamente calculando el peso molecular, que como sabemos es es oxígeno e hidrógeno, y perdón, me equivoqué, es hidróxido de magnesio. Entonces, el magnesio tiene como peso molecular, tiene 23, entonces lo vamos a pasar a que son 23 gramos sobre mol. Aquí son 2 oxígenos y 2 hidrógenos, entonces por lo cual los 2 oxígenos van a ser 16 por 2, son 32 gramos sobre mol, ya que ese es su peso molecular, pero multiplicado por 2, que es 16. Así que de ahí son 32, y de ahí el hidrógeno sabemos que igual es 1. Entonces 1 por 2, 2 gramos sobre mol. Eso hacemos la suma y nos da como resultado 57 gramos sobre mol. Dicho esto, ya sabemos, aquí algo fundamental es que el agua que nos dan en la pregunta la tenemos que pasar a litros. Para pasarla a litros tenemos que multiplicar los 250 mililitros de agua por 1000, dividirlos entre 1000, y nos va a dar como resultado 0.25 litros de agua. Nos piden hidroxilos. Para saber los hidroxilos sabemos que es OH o H. H más. Para ello, en la solución nos están diciendo que hay 2 hidroxilos, que en este caso es el oxígeno e hidrógeno. Entonces vamos a poner que son 2 hidroxilos y los 25 gramos de el hidróxido de magnesio. Nuestra fórmula general nos dice que va a ser, normalidad va a ser igual a 25 gramos sobre 57 gramos sobre mol sobre 2 hidroxilos y sobre 0.25 litros. Como resultado nos va a dar a que normalidad va a ser a 0.87 mol sobre litro. Como último, el porcentaje masa sobre masa nos dice que es la relación porcentual entre la masa del soluto disuelto y la masa de la solución. Ambos se calculan en gramos. Así que para ello, la fórmula de este porcentaje masa sobre masa nos va a decir que va a ser igual a masa del soluto entre masa de la solución por 100 para sacar el porcentaje. En este caso el ejemplo nos dice que calculemos el porcentaje masa-masa de 10 gramos de hidróxido de sodio en 250 mililitros de agua. Por lo que decimos, el porcentaje masa de 10 gramos se va a dividir entre 260 gramos. Aquí la cuestionante es que son 260 gramos porque se suman el soluto y la solución, lo que nos da 250 más 10 gramos son 260 gramos. Esto nos va a dar como resultado a 0.03. Eso lo vamos a multiplicar por 100 y como resultado nos va a dar a que es el 3%. Por último, vimos lo que es el porcentaje volumen-volumen, que es el volumen del soluto sobre el volumen de la solución, que esto se va a multiplicar por 100
y ambos se calculan en mililitros. Nos dice que es la concentración de una solución, indicando que el volumen del soluto en cada 100 unidades de volumen de la solución, por lo cual la fórmula nos sale que es porcentaje de volumen va a ser igual al volumen del soluto sobre el volumen de la solución, y eso multiplicado por 100 para obtener el porcentaje. Y el porcentaje masa sobre volumen nos dice que va a ser igual a masa del soluto entre el volumen del soluto, de la solución, perdón, lo cual se va a calcular la masa en gramos y el volumen en mililitros, y esto lo vamos a multiplicar por 100. Nos dice que esta es la relación entre la masa del soluto y el volumen total de la solución, por lo cual el porcentaje masa-volumen va a ser igual a masa del soluto en gramos sobre el volumen de la solución en mililitros por 100. Y así obtendremos nuestro resultado.